Y bueno, le tengo la excelente noticia que ya está con nosotros nuestro entrevistado. Recordemos que el día de hoy vamos a tener la presencia del director general del Registro Civil y de Cedulación, el licenciado Vicente Andrés Tayano González. Recordemos que el día de ayer se emitió el primer pasaporte biométrico en el Ecuador. ¡Qué Un día lindo! histórico, una excelente gestión, un proceso que se ha venido dando y que el día de ayer se cristalizó. Ya tenemos en la línea... El primero en tener ese pasaporte, el presidente. El presidente. Lenín Moreno. Y todos los vamos a tener a partir del mes de noviembre. Así Pero bueno, es. todas estas inquietudes las va a dar a conocer nuestro invitado de hoy, Andreita. Así es, muy buenos días al licenciado Vicente Andrés Tayano. Ya está con nosotros para despejar todas las dudas que tenemos. Para Hablando Sin Permiso, buenos días, Vicente Andrés. Buenos días, Enrique, Andrea, a todos los que están en cabina. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan a través de Hablando Sin Permiso y, por supuesto, a través de la señal de Ecuantena. Un placer estar con ustedes esta mañana. Le saluda Ufredo Pepa Borbor, mi querido La Pepa, Vicente. por La favor. Pepa, querido Vicente Andrés Tayano. Usted me identifica por el deporte, pero aquí, gracias a la invitación del doctor Vicente Tayano Álvarez, de Enrique, de Andreita, toda la producción, estamos en el tema de la parte deportiva. Pero como periodista en general, estamos también para colaborar y desarrollar de pronto algunas inquietudes. Yo le tengo una pregunta de entrada, Vicente Andrés Tayano. El tema del nuevo pasaporte. ¿Qué pasa con los que ya tenemos pasaporte? Yo hace unos meses recién renové el mío. Bienvenido y buen día. Muchísimas gracias. Excelente adquisición de Hablando Sin Permiso. Los felicito. Así que bueno, gracias por su pregunta, que es fundamental. Efectivamente, nosotros, todos los ciudadanos que nos están escuchando, que tienen su pasaporte mecánico en sus manos, es decir, ese pasaporte que está vigente, ese pasaporte continúa con su misma validez, es decir, que hasta que no se caduque ese documento, el ciudadano lo puede seguir utilizando. El pasaporte biométrico va a ir en una transición, como bien decía Enrique, que nosotros iniciamos ya en Quito, luego de eso estaremos en 2 meses, en octubre vamos a estar en Guayaquil, en noviembre en Cuenca y en las 24 provincias del país. Y lo importante de esto es que la transición sea paulatina, es decir, que si a un ciudadano se le caduca el pasaporte, luego de eso ya tiene que pedir un turno en la agencia virtual del Registro Civil para realizar la renovación. Mientras tanto, la Cancillería informó al exterior, a todos los países en el mundo, que en el Ecuador hay 2 pasaportes circulando desde el día de ayer, que son, por un lado, el pasaporte mecánico, que es el que tenemos la mayoría de los ecuatorianos, y por otro lado, el pasaporte biométrico, que ya en este momento se está emitiendo en la ciudad de Quito. Vicente Andrés, esta brillante idea de modernización del pasaporte, creo que fue tuya, ¿verdad? O de alguien más, el pasaporte biométrico con chip, etcétera, etcétera. Adelante. No, Enrique, bueno, esto es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años. Es un proyecto que tenía postergado el Ecuador, que desde el año 2012, desde hace mucho tiempo, la Cancillería estaba a cargo de este proyecto. Lastimosamente no había podido llegar a feliz término, pero por la voluntad política del presidente de la República hay una política pública de gobierno que se denomina Ecuador Digital, que está en línea con el Ministerio de Telecomunicaciones. Ellos son quienes lideran e impulsan, y este compromiso presidencial se nos asignó a nosotros el año pasado, y hemos tenido un año intenso de trabajo para poder lanzar este proceso, que ha sido un desafío para todos, como profesionales, como técnicos, como personas. Incluso también ha sido un desafío bastante interesante para todos los funcionarios del Registro Civil, y hasta ayer pudimos decirle al presidente que habíamos cumplido la tarea, que con todo el esfuerzo y el sacrificio, finalmente el Ecuador tiene ya sus pasaportes biométricos, ya están funcionando, se están emitiendo en este momento en la agencia matriz en Quito, y estamos todos muy contentos. Es un hito para el país que ha cumplido el Registro Civil, pero creo que es un trabajo de todos, un trabajo de varias instituciones que hemos trabajado día y noche para que este sueño sea una realidad, porque recordemos, Enrique y amigos que nos escuchan, que muchas veces el pasaporte es un vehículo para conseguir sueños, alcanzar sueños. Entonces estamos muy contentos de poder entregarle esto al país. Mi querido Vicente, realmente el tema de poder ahora tener un pasaporte biométrico es un hito que se ha marcado ahora en el país.
pero para nuestra amable audiencia, ¿qué garantiza el tener ahora un pasaporte biométrico? Aparte de el hecho de modernizarnos, ¿cuáles son esos aspectos en que hace que esto sea un hecho importante para el país y para los ciudadanos? Andreita, el hecho más importante es que brinda seguridad y confiabilidad. El pasaporte electrónico o biométrico es un documento de gran aceptación a nivel internacional, exclusivamente por sus altos niveles de seguridad. El portador de este documento efectivamente le garantiza a la persona, en este caso, o al país que recibe y por el cual pasa el control fronterizo, sea marítimo, terrestre o aéreo, que esa persona efectivamente es quien dice ser. No solamente están grabadas las huellas, está grabada también la foto del rostro y se puede hacer una validación biométrica no solo de las huellas, sino también del rostro. Esto al ciudadano le hace la vida más fácil. En los controles fronterizos, como decía, sea de un barco, o sea, por cualquier vía que se circulen o transiten los ecuatorianos en el mundo, van a poder leer estos pasaportes de manera ágil, de manera instantánea. Es decir, que la información del ciudadano es captada inmediatamente. Si estás en una puerta electrónica en cualquier país del mundo, te paras al frente de la cámara, pasas el pasaporte biométrico y automáticamente reconoce el rostro y se ve que es la misma foto que está en el chip del pasaporte. Entonces, estos son los beneficios que le da al ciudadano, que como siempre todos los proyectos de modernización del registro civil están pensados en, como yo siempre digo, hacerle la vida más fácil al ciudadano, que al final del día es lo más importante. Magnífica y acertada la dirección tuya, mi querido Andresito, allá en Quito, como director nacional del registro civil. Una cosa muy importante, ¿cuál es la diferencia de valores entre el antiguo pasaporte y el moderno? ¿Cuánto costará? Sí, bueno, el actual pasaporte tiene un costo de $90. Es importante mencionar, todas las personas con discapacidad del 30% o más no tiene costo el pasaporte. Las personas adultas mayores de 65 años tienen la exoneración del 50%, es decir, que pagan la mitad. Y también tenemos métodos de pago por efectivo, también con tarjetas de crédito, y estamos trabajando intensamente, ya muy pronto lo vamos a anunciar, para poder hacer el pago en línea y los diferidos también con tarjetas de crédito y también para poder pagar con tarjetas de débito de diferentes bancos privados. Esto lo que hace es justamente poder darle varias opciones al ciudadano para que pueda obtener su documento cuando le toque renovarlo. Vicente Andrés, siempre las inquietudes son para que el público tenga una orientación. Ese es nuestro deber, de informar. ¿Dónde serán emitidos los pasaportes? ¿Solo en el registro civil o habrá, por ejemplo, acuérdate que ahora se hace aquí en el del litoral, en el gobierno, en el edificio del gobierno del litoral? ¿Dónde van a tener que acudir las personas para obtener este pasaporte? A toda la audiencia, muchas gracias, la Pepa, por esta pregunta. A toda la audiencia que nos está escuchando, es importante que sepa que en la ciudad de Guayaquil el proyecto se iniciará en el mes de octubre. Haremos oportunamente el anuncio para que todos puedan saber que ya estamos emitiendo pasaportes biométricos en Guayaquil. Y efectivamente, como decía Andreita, es en el gobierno del litoral, en la avenida Francisco de Orellana. Esa es la agencia de registro civil para pasaportes. Nosotros ahí compartimos también espacio con la Cancillería. Una parte es de la Cancillería y la otra parte es el balcón al público que tiene el registro civil, donde ahí se emitirán ya los pasaportes biométricos. O sea, no habrá mucha variación, estimado Vicente Andrés. Variación, son los mismos puntos de atención. Aquí en Quito estamos atendiendo en nuestra agencia matriz de las Naciones Unidas y Amazonas. En Guayaquil atenderemos en la agencia que les acabo de decir, en la Francisco Orellana, y en Cuenca atenderemos el punto de impresión en la agencia San Blas, que es la agencia matriz de la ciudad de Cuenca. Luego, bueno, todas las agencias que están habilitadas a nivel nacional para el servicio de pasaportes, pero que obviamente por motivos de seguridad no son puntos de impresión. Los únicos puntos de impresión instantáneos son Quito, Guayaquil y Cuenca, y esto además está en línea con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, que dice que mientras menos puntos de impresión de pasaportes, más seguridad. ¿Tenemos más inquietud del tema de pasaporte o pasamos a otro tema para preguntarle al licenciado Vicente Andrés Tayano? Continuamos. Vamos con otro tema. A ver, en el tema esto de la pandemia, mi estimado Vicente Andrés, se habló mucho en el tema esto de
del certificado de defunción, de que la gente no podía obtenerlo, de que verdaderamente se ha superado. Hoy creo que vemos un Guayaquil, creo, alentador, especialmente hablamos por Guayaquil, pero usted como un funcionario a nivel nacional, ¿cómo está este tema, para verificar verdaderamente cuántas personas dejaron de existir durante la pandemia? Que no es culpa de nadie, sino de algo que nos vino mundial, sorpresivamente, esto que cayó algo de la naturaleza. Vicente Andrés. Así es, bueno, nosotros registramos las defunciones de todos los ecuatorianos en todo el territorio nacional. Lo que ha sucedido desde el periodo de marzo al periodo de septiembre, bueno, sobre todo es el corte que tenemos hasta ahora, tengo el corte del 12 de septiembre, desde el punto de vista técnico y profesional ha sido muy duro, pero sobre todo desde el punto de vista humano nos ha golpeado muchísimo porque efectivamente hemos tenido que estar en primera línea de batalla atendiendo el incremento de defunciones que se otorgaron. Nunca dejamos de emitir certificados de defunciones, de hecho lo hemos hecho desde el momento más duro de la pandemia, el mes de marzo y el mes de abril, particularmente en la provincia del Guayas. Hicimos a partir del 3 de abril la solicitud del certificado de defunción en línea, un hito no solamente para el país, sino a nivel regional. Nos felicitan a nivel regional y han de hecho puesto en práctica la gestión del Ecuador y del Registro Civil del Ecuador de haber, en medio de la pandemia, gestionado una plataforma virtual para que los ciudadanos, imagínese usted, estaba pasando por un momento tan doloroso de perder un familiar y tener que ir a una agencia de registro civil, tener que buscar el tiempo para hacerlo. No, lo podemos hacer ahora, lo pueden hacer los ecuatorianos desde su casa, y eso fue un hito importante también al momento del pico más alto de la pandemia. Usted me preguntaba acerca de las cifras. Sí. Efectivamente, nosotros tenemos 72.477 defunciones registradas en el periodo de marzo al periodo del corte del 12 de septiembre. ¿Qué sucedió el año pasado? 39.143. Vemos que hay una diferencia de 33.334 defunciones por encima del año anterior. Aquí hay algo que mencionar y precisar que es muy importante. El Registro Civil del Ecuador registra los fallecimientos por todas las causas de muerte. Es decir, que aquí está COVID-19, está presunto COVID-19 y todas las otras causas que comúnmente suceden en el Ecuador. Entonces podríamos atribuir estas defunciones al COVID, podría ser, pero no lo podemos asegurar en estricto sentido, porque a estas personas no se les realizó una prueba que dé positiva para coronavirus. Entonces, esa es la situación que, como digo, al día de hoy, usted me preguntaba también cómo está la situación. Al día de hoy, la provincia del Guayas está dentro de sus parámetros completamente normales. Estamos ya dentro de los parámetros normales. En Guayas pueden fallecer de 1.800 a 2.000 personas al mes, y hemos cerrado nosotros, por ejemplo, el mes pasado, el mes de agosto, con 2.000 defunciones. Entonces vemos que estamos dentro del marco normal, digamos, de lo que sucede en un contexto sin pandemia. Así es. En todo caso, vemos entonces que verdaderamente el trabajo de la función que usted está haciendo prácticamente lo ha dejado, diríamos, a muchos ecuatorianos todos con esa tranquilidad, porque se hablaba de este tema mucho y creo que lo estamos superando. Así es, gracias a Dios, realmente estamos en la provincia del Guayas ya dentro de los parámetros normales, la mayoría de las provincias de la costa también llegando a sus cifras normales de defunciones en un contexto atípico, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que en los meses de abril y de marzo tuvimos incrementos en la provincia de la costa, pero en junio, julio y agosto tuvimos un incremento en Pichincha y en las provincias de la sierra, pero hoy estamos ya llegando a los parámetros normales en todas las provincias del país. En cuanto al tema licenciado Vicente Andrés Tayano, en cuanto al tema de emisión de cédulas, quería hacerle esta pregunta. Yo creo que no está de más, porque se hablaba en su momento, el registro civil emite una cédula y también el municipio de Guayaquil. Las dos son valederas. En algún momento hubo una especie de pugna, yo diría más bien tema político que lo dejamos a un lado, pero las dos cédulas sirven, o cuál. Si por ejemplo se me perdió la cédula, y voy a hablar en lo concreto, a mí se me extravió mi cédula del registro civil nacional, pero por una situación de emergencia tuve que sacar la cédula municipal. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál me sirve? Si luego encontrar la otra, ¿me sirve la última o me sirven las dos?
Así es, le sirve la última, eso es lo más importante. Siempre el ciudadano sucede que perdemos, extraviamos la cédula y necesitamos sacar el documento de identidad para poder realizar diferentes trámites, tanto en las empresas públicas, privadas. Entonces es importante que tenga la ciudadanía en consideración que en primera instancia la cédula, la última que haya sacado, esa es la que está vigente, esa es la que tiene que utilizar, porque esa es la que aparece interconectado en diferentes instituciones, por ejemplo en las instituciones públicas. ¿Qué sucede con esto que está en el imaginario ciudadano de que la cédula de Guayaquil sirve o no sirve? Por supuesto que sirve. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Corporación de Guayaquil justamente para poder brindarle el servicio. Nosotros somos la dirección general, ellos tienen descentralizado ese servicio. De hecho, trabajamos en equipo y siempre estamos en constantes coordinaciones, en constantes mesas de trabajo con su director general, Oliver Dumani, con quien tenemos una muy buena relación, para poder justamente hacerle, como yo siempre digo, aquí lo importante es hacerle la vida más fácil al ciudadano. El ciudadano decidirá si le queda más cerca, por ejemplo, el registro civil del municipio, irá para allá. Si le queda más cerca el registro civil del Ecuador, en este caso el nacional, pues puede ir para allá. Entonces tenemos los mismos servicios y estamos siempre trabajando de manera articulada. Así que los ciudadanos no tienen que tener temor de que si la cédula del municipio sirve o no sirve, sí sirve. Esta última de mi parte, porque creo que Andreita y Enrique tienen una del cierre. En todo caso, esta inquietud queda verdaderamente aclarada, porque alguna vez, no yo, otra persona, fue a hacer, llevó el documento, ¿no?, del registro civil municipal. Él algo creo que iba a entrar a un trabajo de servicio público y le dijeron no, esa cédula no, tiene que ser la otra. Entonces, como ya las cosas cambiaron, parece que ya las aguas están bien allí, y aparte usted explica del convenio con el registro civil municipal, ha explicado el convenio. Quiere decir usted que no hay ningún problema. Si yo tengo que hacer algún registro ante la Contraloría, ante cualquier entidad pública, no tengo problema. Así es, no existe ningún problema, se puede realizar cualquier trámite con la cédula municipal o con la cédula del registro civil del Ecuador. Y justamente en base al tema que estamos tratando de la cédula de identidad, una consulta más, mi estimado Vicente. ¿La cédula biométrica será una realidad en su gestión? Efectivamente, bueno, eso fue un anuncio del día de ayer del señor ministro de Telecomunicaciones. Nosotros, el proyecto que nosotros lanzamos el día de ayer, que es el sistema de emisión de documentos de identidad y pasaportes electrónicos, tiene un componente de cédulas de identidad con un nuevo formato. Todo esto será anunciado oportunamente por el presidente de la República. Esperamos tener los primeros documentos a finales de este año, y luego en 4 meses, como establece el procedimiento, vamos a tener ya en todo el territorio nacional, también en el extranjero, en todos los puntos de impresión que tiene la DIGERSIC, en este caso el registro civil, y también la Cancillería a su cargo, para poder obtener este nuevo documento que está en la misma línea, con la misma tecnología, con reconocimiento facial, con la información dentro del chip y con unas funcionalidades que en su momento daremos a conocer a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Vicente Andrés, y creo que son las 11:52. Algo más que tengas que agregar en torno a lo que hemos dialogado, hemos conversado. Algo que se nos quede y que no hemos preguntado, Vicente Andrés. Y lo tengas tú en la mente. Adelante, Vicente Andrés. Bueno, sí, decirle a la ciudadanía que estamos muy contentos de haber cumplido un hito para el país, un compromiso presidencial. Hoy ya hemos dado un salto tecnológico importante. Recordarles que seguimos en pandemia, que el virus no se ha ido, que nos sigamos cuidando, que por favor cuando venga el registro civil utilizar siempre la mascarilla, que estemos constantemente lavándonos las manos y que nos organicemos un poquito más. Recordemos que hoy vivimos una nueva normalidad y que necesitamos agendar turnos para algunos servicios del registro civil, como nacimiento, cita para matrimonio, también para el tema de pasaportes y para inscribir a nuestros hijos. Entonces, hoy tenemos que seguirnos cuidando porque el virus no se ha ido. Estoy muy agradecido de haber participado una vez más en Hablando Sin Permiso. Les mando un cariñoso saludo a todos ustedes, a todas las personas que los escuchan.